Visualiza ya, muy amable. Listo, gracias. Bueno, muy buenas tardes. Los saluda el ingeniero Carlos Enrique Guzmán Matienzo, inspector de trabajo de SUNAFIL. El día de hoy nos ha tocado ver el tema respecto a aspectos básicos de la seguridad y salud en el trabajo. Un tema muy importante, sin lugar a duda, a todos los trabajadores que desarrollan actividades distintas en nuestro país y, por supuesto, básicamente en la región Arequipa. Siguiente diapositiva, doctor. Bien. Un anterior, doctor, por favor. Exacto, gracias. Efectivamente, como se señala en el marco legal, la ley 29783, la ley de seguridad y salud en el trabajo y sus modificatorias posteriores, esta ley fue promulgada pues, el 20 de agosto de 2011. Ya han pasado bastante tiempo para efectivamente tener en cuenta cuáles son los aspectos de importancia a mejorar respecto a su normativa, ¿no? Como toda ley, esta ley de seguridad y salud en el trabajo ha sido reglamentada para su implementación a través del Decreto Supremo 005-2012 PR. Este reglamento pues obviamente contiene cuáles son los lineamientos que sostienen a la ley y que todo empleador debe poner en práctica en beneficio de la prevención de riesgos en el centro de trabajo. De igual forma, el Estado también ha tenido a bien pues de establecer la resolución ministerial número 050-2013, tal como se señala en la diapositiva. Esta resolución ministerial 050-2013 contiene formatos referenciales de información mínima que deben contener los registros obligatorios de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Lo vamos a ver un poquito más adelante. De igual forma, también el Estado, a través de la resolución 375-2008, ha establecido unas normas básicas de ergonomía y de riesgos disergonómicos que deben ser empleados en los centros de trabajo a efecto de prevenir posturas inadecuadas o movimientos repetitivos que puedan causar una lesión o daño al trabajador o trabajadora. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Muy bien. Uno de los objetivos, dentro de los 9 objetivos que contiene la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, hay uno principal, que es el de prevención. Y este objetivo, que se señala en la Ley de Seguridad, la Ley 29783, establece pues una cultura, exige una cultura de prevención de riesgos laborales en el que tiene que participar 3 entes importantes. Como se señala pues en la diapositiva, es el empleador, tiene la obligación a través de su personal encargado, tiene un deber de prevención, y el rol del Estado a través de la fiscalización llevar un adecuado control del cumplimiento de la Ley de Seguridad, el reglamento de la Ley de Seguridad del Trabajo, el reglamento 375-2008 TR o la resolución ministerial 050-2013 TR, que contiene los registros mínimos obligatorios que tener un sistema de gestión de seguridad. Y por supuesto, en esta tercera parte, también los trabajadores, es decir, también deben participar en el sistema de gestión de seguridad del trabajo, es decir, en esta actuación de forma tripartita, es que se debe llevar a cabo una adecuada prevención de riesgos laborales en el país, señalado en el artículo 1 de la ley 29783. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Efectivamente, como se señala de forma esquemática, entonces, pues, la ley de seguridad y salud en el trabajo es de aplicación a todos los sectores económicos y de servicios de empleadores y trabajadores. Y no es una sola ley dada para el sector privado, como esquemáticamente se señala pues, en la diapositiva. Es una ley diseñada de obligatorio cumplimiento para todos los regímenes laborales, régimen privado, régimen público, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional de Perú, o trabajadores por cuenta propia quienes pueden recurrir al cumplimiento, al obligatorio cumplimiento de la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo. También señalar, precisar
esta ley le alcance a personas que prestan servicios bajo modalidades formativas laborales, visitantes y usuarios. Es decir, en un centro de trabajo no solamente están prevenidos de tener una cultura de prevención los trabajadores que desempeñan labores propiamente en el centro de trabajo, sino también gente o personal externo o los stakeholders que se le conocen que pueden visitar al centro de trabajo también están coberturados por la ley de seguridad. También los trabajadores de entidades contratistas y subcontratistas que desarrollen actividades en sus instalaciones están de alguna forma protegidos con la ley 29783. Siguiente diapositiva. Gracias. Entonces, la ley de seguridad y salud de trabajo, como bien lo señalábamos, está pues orientada a la prevención de riesgos. Pero, sin lugar a dudas, cada actividad, y son distintas en el país, el Estado ha creído por conveniente pues, establecer normas sectoriales, ¿verdad? Claro, una norma sectorial de una actividad no necesariamente tiene que ser pues, igual a otra actividad. Por ejemplo, nos referimos propiamente, por ejemplo, en el caso del sector construcción, el gobierno ha dado la ley del decreto supremo 011-2019-TR referido a las normas preventivas en seguridad durante la construcción. De igual forma, en el aspecto sectorial, en minería ha dado el gobierno el decreto supremo 024-2016-EM y su modificatoria también. De igual forma, en electricidad, la 111-2013, ESCAL 010-73. En la agricultura, salud, educación, transporte, telecomunicación también se rigen por su propio reglamento sectorial. En el caso de hidrocarburos, el decreto supremo 043-2007 de minas, y industria, el decreto supremo 42F, que ya tiene muchos años en vigencia en el país y que contiene todavía dispositivos muy importantes que deben ser aplicados en las industrias en el país. Y la de obreros municipales, que también es muy importante, en el año 2017 a través del decreto supremo 017. Entonces, los reglamentos sectoriales que se señalan en esta forma esquemática establecen obligaciones y derechos superiores a los contenidos a la ley, que refiere a la Ley de Seguridad y Salud de Trabajo, y su reglamento, el decreto supremo 005-2012-TR. Es decir, si estos dispositivos en estas leyes superiores proponen mejoras superiores a la ley de seguridad dada, por supuesto que prevalecerán la aplicación de las disposiciones en estos dispositivos sectoriales. Siguiente diapositiva. Muy bien. Un tema importante dentro de lo que significa la prevención de riesgos es establecer un sistema de gestión de seguridad en salud del trabajo. Es decir, una actividad cualquiera refiere, como hemos visto en la diapositiva anterior, tiene que estar pues este sistema de gestión, es decir, establecer un conjunto de documentos, establecer un conjunto de procedimientos y establecer un conjunto de personas que se encarguen de que esto gestione, que funcione. Yo no puedo establecer pues, un sistema de gestión, pues digamos que lo pongo en blanco y negro, no lo puedo copiar, escribir, publicar, pero si esto no funciona como un engranaje, nunca va a tener los resultados por el cual se instituye o se institucionaliza dentro de una empresa. Este sistema de gestión, como señalábamos, de seguridad del trabajo, entonces debe orientarse pues al tipo de empresa, ¿no? Señalábamos, ¿no? Hidrocarburos, minería, construcción, municipalidades, policlínicos, clínicos, hospitales, fuerzas armadas. Entonces, el sistema de gestión de seguridad del trabajo que exige su cumplimiento en la ley de seguridad, la ley de 1973, debe contemplar tres aspectos importantes en su elaboración. Cada tipo de empresa, el nivel de exposición a los peligros de riesgo. No es lo mismo puede tener un nivel de exposición en un área digamos, de un hospital, que digamos de un trabajo en taller de mecánica, por ejemplo, ¿no? O de repente tener una exposición de riesgos, digamos, en un área administrativa respecto a las plantas industriales que trabajan fuera de la ciudad. De igual forma, un tercer elemento a ser considerado cuando se va a elaborar un sistema de gestión está en función a la cantidad de trabajadores expuestos, es decir, no
el nivel de riesgo tiene que también estar expuesto en función del número de trabajadores que laboran dentro del centro de trabajo. Por lo tanto, el empleador entonces debe pues, implementar el sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo regulado por la ley y reglamento de inclusión de lo que se señala en el artículo 25 del decreto supremo 005-2012-TR, reglamento de la ley de seguridad, en atención a este otro tipo de considerables, tipo de empresa, nivel de posición y la cantidad de trabajadores expuestos. Sin diapositiva. Y una cosa importante también dentro de la prevención de riesgos, obviamente, ¿quién va a gestionar la prevención de riesgos? ¿Verdad? Tienen que ser personas que cuiden personas. En este caso hablamos de un comité o el supervisor de seguridad y salud de trabajo. Entonces la ley de seguridad, la ley 29.783 y su reglamento señalan pues entonces que por cada tipo de actividad o empresa, que toda empresa que tenga 20 más trabajadores están en la obligación de constituir un comité de seguridad y salud de trabajo. Ojo, 20 a más trabajadores que están en la obligación de constituir un comité de seguridad y salud de trabajo. De igual forma complementaria, entonces aquellas empresas que desarrollan actividades distintas de cualquier índole, pero estas empresas cuentan con menos de 20 trabajadores, están en la obligación de designar a un supervisor de seguridad y salud de trabajo para que efectivamente vigile en la prevención de riesgos a los trabajadores que desarrollan las distintas actividades. Entonces, es el empleador que constituye en función del número de trabajadores o un comité de seguridad y salud de trabajo o instala o designa a un supervisor de seguridad y salud de trabajo. Ahora, sea miembro del comité de seguridad y salud de trabajo o supervisor de seguridad de trabajo, ¿sí? Para aquellas empresas menos de 20 trabajadores, entonces los requisitos mínimos que debe la persona que va a formar parte del miembro del comité o supervisor debe ser un trabajador del empleador principal, tener como mínimo 18 años de edad, y de preferencia, ojo, no es obligatorio, de preferencia, señora ley, contar con capacitación en temas de seguridad y salud en el trabajo, muy importante, por supuesto, ahora en la realidad actual. Siguiente diapositiva. Muy gracias. Hablamos pues entonces del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo como cual engranaje de una máquina tiene que interactuar en puntos, ¿verdad? Pero no interactúa solamente por temas de que yo te dije que tengo gente, que yo soy supervisor y tú eres gerente, bueno, viceversa en todo caso, sino a través de documentos que puedan registrarse día a día, mes a mes, año a año. Entonces, el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo debe contener aquellos documentos que le permitan llevar a cabo una adecuada revisión, fiscalización, auditoría de la cuestión que se viene llevando a cabo. Por ejemplo, los documentos que forman el sistema de gestión de seguridad y salud deben contener, por ejemplo, un libro de actas del comité, ¿verdad? Un libro de actas del comité de seguridad y salud de trabajo, reitero, cuando una empresa cuenta con más de 20 trabajadores. Después tenemos otros documentos que son los registros, que pueden ser los registros de accidente de trabajo, los registros de exámenes médicos y ocupacionales, los registros de monitoreo de agentes físicos, químicos y biológicos, registros de inspecciones, registros de estadística, registro de equipos de seguridad, registro de inducción y capacitación, registro de auditorías. Todo eso tiene que implementarse. También el empleador, a través del sistema de gestión de seguridad, también debe documentar un programa anual de seguridad y salud de trabajo, en el cual se especifica durante todo el año, como se dice en un anual, durante todo el año, qué tipo de capacitación yo debo dar a mis trabajadores en función de la actividad, y decíamos, ¿no? En función del riesgo y de la cantidad de trabajadores expuestos. Yo no les voy a aplicar pues, charlas de que no tienen nada que ver con respecto al trabajo que realizan los trabajadores, ¿no? Les voy a dejar pues, charlas, por ejemplo, de no se puede, de repente, de primeros auxilios en temas que de repente tiene que ver con una empresa de minería en el cual, por lo menos, los más predictables son actividades de alto riesgo, donde se debe hacer capacitar por lo menos cómo hacer un programa de evacuación, cómo hacer un programa de evaluación de situaciones, o mejor así, optimización de la identificación de peligros y evaluación de riesgo, ¿verdad? Cómo capacitar para llevar a cabo una adecuada gestión.
La planificación, actividad preventiva, definitivamente, siempre constante, permanente, elaborar también un mapa de riesgos, Ustedes cuando han podido de repente ir a un centro minero o a un centro o una área de construcción civil han podido percatarse que a la entrada tienen un mapita de riesgos en el cual se contenían etiquetas qué tipo de protección personal o qué tipo de acción preventiva y formativa debo tener. También otro documento importante que es el reglamento interno de seguridad y salud y trabajo. Este cuerpo se ponen objetivos, alcances y responsabilidades que deben tener los trabajadores dentro del centro de trabajo. Tener en cuenta también que cuando el RIS, como aparece ahí en el reglamento interno de seguridad y salud y trabajo, el RIS también se exige que toda empresa con 20 más trabajadores deben contar un reglamento interno de seguridad y salud y trabajo. ¿Sí? De igual forma señalamos entonces el tercero importante también un documento interno en la identificación de peligros, evaluación de riesgos y los controles que deben tenerse ante esos peligros. Importante también, por favor, exhibido, debe ser exhibido, ¿no? Es la política y objetivos en materia de seguridad, cuál es la política y objetivo de la empresa, a efectos de minimizar o en la prevención de riesgos. Debe ser, pues, esta política debe ser exhibida, tener en cuenta que incluso puede llegar a ser sancionable si una empresa no tiene unas políticas y objetivos. Debe ser exhibida, dice, en un lugar visible dentro del centro de trabajo, sin perjuicio de aquella exhibida en las normas sectoriales respectivas. Artículo 32 del reglamento de la ley. Siguiente diapositiva. Continuando, el reglamento interno de seguridad y salud y trabajo, señalamos entonces, pues, las empresas con 20 o más trabajadores están en la obligación de contar con un reglamento interno de seguridad y salud y trabajo. Al igual, dos documentos importantes, un reglamento interno de seguridad y salud y trabajo y un reglamento de trabajo, con las dos herramientas muy importantes a la interacción entre el empleador y el trabajador. Ya teniendo en cuenta eso, el empleador entonces debe poner en conocimiento de todos los trabajadores y entregar, mediante medio físico o digital bajo cargo. Como puede ver, no sé si aún puede ustedes de repente ver cuando se entrega un reglamento interno de seguridad y salud de trabajo de forma física, digamos, al final la última hojita dice ahí una hojita desglosable donde se viene el dato, el cargo, la fecha de entrega, ¿verdad? Así se estila en algunas empresas. Esta obligación se extiende a los trabajadores, por si acaso, en régimen de intermediación y tercerización, a las personas en modalidades formativas, es decir, los practicantes que llegan a hacer prácticas, sea en una unidad minera, un centro de trabajo, una planta industrial, de repente en una planta de metal mecánica, aquellos que salen muchachos de Senati o para trabajar también en modalidades formativas, también están protegidos y deben tener conocimiento de este reglamento interno de seguridad y salud y trabajo. O, como dice, aquellos servicios subordinados o autónomos que presentan de manera permanente o esporádica en las determinaciones del empleador, obviamente hay actividades conexas con las que toda empresa industrial, minera, etcétera, deben contar también en su centro de trabajo. Por lo tanto, este reglamento interno de seguridad y salud y trabajo debe contener objetivos y alcance, debe señalar el liderazgo, compromisos y la política, cuáles son las atribuciones y obligaciones que debe tener el empleador, los trabajadores, de ponerse un estándar de seguridad en las operaciones. Nadie viene a hacer aquí lo que el doctor le parece, ¿no? No tiene que estar estandarizado para justamente evitar errores. Estándares de seguridad en los servicios y actividades conectadas, que es un enfoque de la actividad principal de la empresa, y preparación y respuesta de emergencia. Siguiente diapositiva. Los efectos obligatorios que nos señalábamos entonces, pues, caso específico para empresas de alto riesgo, como vemos en el lado derecho de la diapositiva, estos registros tienen un modelo a seguir, un patrón de comportamiento para que de ahí las distintas empresas puedan hacer uso, ¿verdad? El caso específico, pues entonces, en esta resolución ministerial 050 de 2013 TR, señala 8 registros con los que debe contar por lo menos a las empresas de régimen general. Y, por supuesto, con mayor razón, a empresas que desarrollan actividades de alto riesgo, un trabajo del protección civil, un trabajo de minería, un trabajo de repente en hospitales, en áreas críticas, ¿no?
o metal mecánica, donde están constantes chispas, soldadura, partículas suspendidas en el aire que se está respirando, ¿verdad? Entonces, los 8 registros que se señalan ahí en colorcito, registros del accidente de trabajo, tenemos los registros de exámenes médicos ocupacionales, los registros de monitoreo de físicos, químicos y biológicos, de riesgo disodonómico, los registros de inspecciones internas de seguridad, los registros digamos, de estadística, registros de equipo de protección y equipos de emergencia, registro de capacitación e inducción, registro de auditorías también, que deben contener, por si acaso, los registros que se tengan en el lado izquierdo, los registros que se acaban de señalar, precisar, que deben, en el caso específico de las enfermedades ocupacionales, exige la ley, estos registros de enfermedades ocupacionales deben ser conservados durante 20 años, ¿ya? En el caso específico de los registros de accidentes de trabajo, de incidentes peligrosos, deben ser conservados por el empleador por un periodo de 10 años. Y los demás registros, de los 8, menos esos 2, otros 6, pueden conservarse durante 5 años. El presente también, al pie del específico en la parte izquierda, nosotros vemos una nota que dice que debe contener un archivo activo de eventos en los últimos 12 meses. Es decir, eso se debe estar inmediatamente en los últimos 12 años, se van actualizando, pero debe quedar permanentemente a la espera de cualquier proceso de solicitud de fiscalización que pueden estar contenidos en medios físicos o digitales, según señalado por el título 35 del Decreto Supremo, la 005-2012 PR, que es el reglamento de la ley. En el presente, por favor, en este caso, estamos hablando de líneas generales, de un régimen de alto riesgo, de un régimen que lleva actividades de alto riesgo, o de un régimen general. Sin embargo, también tenemos las micro y pequeñas empresas, ¿no? Y que a través de la resolución ministerial 085 de 2013 exonera, es decir, se exonera a través de esta resolución ministerial que las microempresas y pequeñas empresas no están obligadas a llevar los otros registros que se señalan en forma general, sino, por ejemplo, en el caso específico de las microempresas o las microempresas están obligadas solamente a llevar 3 registros, y en el caso de las pequeñas empresas llevar 5 registros de los hechos señalados. Siguiente diapositiva. Bien, un mapito de riesgo, señalamos como parte de un documento importante del sistema de gestión de seguridad en un trabajo. Esto es la representación, un mapa de riesgo, de la representación gráfica, en la cual se identifican, localizan y valoran todos los riesgos, procesos peligrosos y condiciones de trabajo a los que están expuestos los trabajadores y trabajadores en su centro laboral. Ya esta temática que se presenta se sustenta en lo que se señala la norma técnica peruana, la 399.010 y el 1 señala de seguridad supuestamente en dispositivo. Gracias. Importante también que el término un servicio de seguridad y salud del trabajo señalado en el artículo 36 de la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo precisa: todo empleador organiza un servicio de seguridad y salud del trabajo propio o común a varios empleadores dentro de un centro de trabajo. Y la finalidad esencial es identificar el servicio de seguridad es una finalidad esencialmente preventiva que constituye el identificar y evaluar los riesgos del centro de trabajo, la vigilancia de factores del medio ambiente de trabajo, asesoramiento sobre la planificación y organización del trabajo, vigilancia de la salud de los trabajadores constantemente y transparentemente, y participación en análisis de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Obviamente, este servicio de seguridad, señalado en el artículo 36 de la Ley de Seguridad, también añade que quienes lo integran, ¿verdad? Un equipo multidisciplinario integrado por personal calificado en seguridad en un trabajo, donde pueden ser los enfermeros, los ingenieros de seguridad, los médicos ocupacionales, los psicólogos ocupacionales u otros que también puedan conformar este equipo de trabajo. Siguiente diapositiva. Gracias. Entonces, responsabilidad del empleador de
dentro del sistema de seguridad y salud trabajo, pues, ya hemos dicho, entregar a cada trabajador una copia del reglamento interno de seguridad y salud trabajo. Segundo, adjuntar al contrato de trabajo, ojo, no sé si lo han podido ustedes verificar o ver, normalmente cuando se establece un contrato de acaso fijo, por lo que legalmente tiene que ser escrito, documentado, a diferencia de un plazo, de un contrato a plazo indeterminado que no necesita de contrato o medios físicos para establecer la relación laboral. Entonces, punto, un contrato de trabajo no solamente debe contener este contrato de trabajo, digamos, el inicio, el plazo, la remuneración, el horario, la jornada típica o no, sino también en la parte complementaria de ese contrato debe juntarse también una descripción de unas recomendaciones, es decir, ya los contratos que son a plazo fijo, generalmente contienen recomendaciones en materia de seguridad y salud. También es importante responsabilidad del empleador, entonces, puede realizar un mínimo de 4 de capacitaciones al año en materia de seguridad y salud para sus trabajadores. También es responsabilidad del empleador, por supuesto, para el equipo de cine, elaborar un mapa de riesgo. También es responsabilidad pues, del empleador brindar facilidades económicas y licencias con goce para la participación de los trabajadores en cursos de seguridad y salud a trabajo. Y diapositiva. Gracias. Bien, una definición importante también, hablábamos del IPER, la identificación de peligros, liberación de riesgos y controles, habla de identificación de peligros, pero ¿qué se entiende por peligro? ¿No? Peligro es una situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daño a las personas, no solamente a las personas, también puede causar daño a los equipos, incendios, ¿no? Semadora, deterioro, procesos de ambiente, contaminan también el ambiente, ¿verdad? Entonces, esto está señalado, esta definición se encuentra detallada en el rosario de términos del decreto supremo 005-2012-TR, como decíamos, este decreto supremo es el reglamento de la ley de seguridad para el trabajo. En la parte final de este decreto supremo se encuentra un rosario de términos, y ahí uno puede buscar, constatar qué significa peligro. Pero ¿qué tipo de peligro nos encontramos a hablar de actividades repetidas, ¿no? Encontramos peligros de tipo físico, respecto al ruido, mucho ruido, temperaturas extremas, vibraciones, radiaciones, o tenemos tipos de peligros de tipos químicos, mucho polvo, ¿verdad? Que no va de que seguir constantemente revisar en los camiones que están volando ahí en polvo, que por eso ellos también están en la obligación de echar agua, ¿verdad? Permanentemente para minimizar el tema del polvo, ¿verdad? Vapores, gases, plantas de mecánica, ¿verdad? Humos metálicos, el trabajo de función, o cuando se taladra también, o por tipos de peligros biológicos, en fase de bacterias, hongos, virus, plagas, que pueden encontrar en el centro de trabajo o mientras desarrollan una actividad. Tipo de peligros eléctricos, detectados. Uno puede entrar a una planta y inmediatamente puede darse cuenta que ni siquiera tienen cables eléctricos, ¿verdad? Los cables eléctricos están puestos en el suelo, en obras de construcción civil, ¿no? Les molesta mucho tenerlos tendidos con un poste que vaya a fundir aéreo. Hay problemas de tipos peligros, de tipos disordinómicos, tenemos que ver los temas de ordenamiento repetitivo, que son sobreesfuerzo, levantamiento de cargas, que puede crear un problema musculoesquelético, ¿verdad? Hay tipos de peligros psicosociales, no es que necesariamente uno tiene que encontrar peligros del tipo que uno pueda visualizar. Muy especialistas los peligros psicosociales están referidos, por ejemplo, a las cargas de trabajo, ¿no? Si tengo 2 turnos, porque tengo que trabajar 2 turnos a un trabajador o trabajadora, porque la señorita o el señor tiene estrés, ¿no? Y el ritmo excesivo continúa el trabajo o el famoso bullying que se encuentra. Tipo de peligros también podemos encontrar, ponemos el tipo de peligros locativos, pisos correctos, agregados, ¿verdad? Escaleras en mal estado, ¿verdad? Y que no tomamos en cuenta. De repente tenemos son escaleras en pasamano y hay un temblor, o de repente, no lo sé, y uno sube y baja y de repente por ahí puede tener peligro que no existe, ¿verdad?
los tipos de peligros mecánicos, máquinas que son, se refiere a guardas protectoras, herramientas defectuosas que no se hacen mantenimiento preventivo ni correctivo, vehículos en mal estado, más aún todavía, ¿no? Que están bien viviendo constantemente, calderos sin mantenimiento, ¿no? Los calderos sobre todo, que tenemos mucho tipo de temperatura, ¿no? En muchos casos hay válvulas, ¿verdad? Tenemos válvulas híbridas, tuberías que puedan tener un claro peligro por falta de mantenimiento. Siguiente diapositiva. Bien, hablamos de peligros, hablamos de una matriz en donde se establezca una identificación, un peligro, una evaluación del mismo y lo que es el control adecuado. Pero cuando hablamos de peligro, nosotros tenemos que establecer cuál es la actividad, qué tipo de peligro involucra esta actividad, cuáles son los riesgos que involucra este peligro y cuáles son los controles que yo debo establecer dentro de mi actividad, dentro de mi empresa, para justamente minimizar, reducir o eliminar ese peligro. Entonces, una definición complementaria a peligro es, como yo tenía en la parte superior central de la definición, hablamos ahora de riesgo. Un riesgo está asociado a un riesgo. Porque cualquier peligro tiene la potencialidad, probabilidad de materializarse en un riesgo. Y este riesgo está definido como un riesgo en la diapositiva en la probabilidad de su ocurrencia multiplicado por la severidad, es decir, por lo que me va a devenir si yo no pongo un control a él, ¿verdad? Teniendo en cuenta que la probabilidad de ocurrencia y la afectación está en función del número de personas expuestas, al índice de procedimientos existentes, si hubo un procedimiento para llevar a cabo o no, un índice de capacitación, se le capacitó al trabajador para llevar a cabo esa actividad o no, índice de exposición al riesgo, cuántas personas están expuestas o no, en función de A, B, C, D, en forma conjunta se establece un nivel de probabilidad que da una severidad y qué tipo de controles, si es alto, tolerable, no tolerable, que se les va pues, establecer medidas de control a que se puedan evaluar los riesgos residuales también. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces, tenemos una situación esquemática en la izquierda, en círculos, tenemos tres cosas importantes. La fuente, el receptor y el medio, ¿verdad? La fuente podemos entenderla como máquina, equipo, herramienta, ¿no? Máquina, equipo, herramienta que yo estoy utilizando para llevar a cabo mi actividad. Puede ser un caldero, puede ser un taladro, un martillo neumático, ¿verdad? Una máquina, un cargador frontal, un hiker, un pato, ¿verdad? Entonces, el tema es que, definida la fuente, definido el peligro, yo tengo que tomar tres acciones importantes. Como está en rojito en la parte de elimino el peligro, lo sustituyo en peligro o le pongo un control de ingeniería, es decir, reduzco, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo un compresor, ¿no? Las pistolas, ¿no? Me hace mucho ruido constantemente. Entonces, sobrepasa, por ejemplo, los niveles de 80, 81, 85 decibeles, es intolerable ya para una jornada de 8 horas. Entonces, por lo menos yo debería sustituir ese compresor, ¿verdad? Ahora hay unos compresores ultra silenciosos que están encapsulados, incluso ya pasamos de los pistones ya a otro tipo de compresores más modernos, ¿verdad? Silenciosos. O realizo un control de ingeniería, porque de repente yo tengo un equipo en el cual está fallando permanentemente y yo desarrollo un producto o adquiero un producto que de repente pueda sustituir esa máquina que me está generando mucho ruido, mucha contaminación. Entonces, esos tres elementos, eliminar, sustituir con controles de ingeniería, pueden llevar a cabo a minimizar el riesgo de ese peligro que se encuentra en el puente. De igual forma, el medio, es decir, el medio es el lugar, el centro de trabajo, yo puedo establecer controles administrativos, ¿no? Controles administrativos como señas éticas o charlas de instrucción,
o capacitación, reforzamiento, ¿verdad? De cómo llevar a cabo a través de un análisis de trabajo, ¿verdad? Entonces, luego a través de eso establezco controles administrativos y en el caso específico del receptor, es decir, la persona que se va a encontrar con el peligro que se encuentra en la fuente y dentro del medio, en el taller, lugar, el centro de trabajo, entonces yo tengo que darle un equipo de protección personal adecuado para que llegue a minimizar o reducir la probabilidad de un accidente de trabajo, sea que se encuentre, ¿no? Falta de protección de lugar, una cosa de una hipótesis, de repente un accidente de trabajo, ¿verdad? Entonces, vemos en el lado derecho el peligro respecto a procesos, operaciones, materiales o equipos menos peligrosos, y se lleva a cabo a través de control de equilibrio, una reorganización del centro de trabajo. A esta parte, por encima de la línea espectacular, se le conoce como barreras duras de protección contra el trabajador. Y aquella información que está por debajo de la línea espectacular, referida, por supuesto, a los controles administrativos y a los tipos de protección personal, se le conoce en términos de la seguridad como barreras blandas, ¿verdad? Obviamente, en un esquema digamos, de porcentaje, evidentemente las barreras duras llevarán a una mejor protección, será más efectiva en la zona de prevención de riesgo con respecto pues, a las paredes blandas. No es que no sirvan, ojo, no estoy señalando que no es que no sirvan las barreras blandas, los controles sanitarios y los tipos, sino que tienen una efectividad son menores que las barreras. Sí, ya se quiere. Bien, entonces, por favor, entonces, pues, en el caso específico de los procesos de fiscalización, son aquí, está establecido un procedimiento que está finalizado en el tema ahí, en la diapositiva en 6 pasos. Primero, cómo se inicia una etapa de fiscalización, ¿verdad? A través de denuncias, solicitudes, etc. Una vez que generada esto del área respectiva, genera una orden de inspección, de forma concreta, una orden de inspección con un número determinado del año correspondiente, por ejemplo, este año ya estamos generando, digamos, órdenes correctivas del año 2016, cuando se identifica plenamente al empleador que de alguna forma está vulnerando algún derecho laboral, derecho de seguridad, algún trabajo, entonces, si se tiene definido, entonces se concretiza con una orden de inspección concreta con el número y el nombre, un número de orden y con el nombre del empleador definido ya totalmente. En el caso específico de que no se conozca quién es la persona o el empleador que está generando ese tipo de perjuicio, en todo caso se genera una orden de inspección genérica. Cuando el inspector visita el centro de trabajo va a poder determinar quién es, determinar su número de dirección, quiénes son sus representantes legales y establecer una responsabilidad ya con un nombre establecido en su acto y poder generar una orden concreta después de tomar conocimiento cuando se inicia con una orden de inspección. Y una vez establecido, se asigna al inspector comisionado, ¿verdad? Entonces, los inspectores comisionados con una orden sea concreta genérica tienen un plazo de inicio a más tardar entre los 10 días hábiles de recibir la orden. En ese plazo, el inspector realiza también una modalidad de actuación, visita de inspección, comparecencia, comprobación de datos, requerimiento de información, información por medio de vía electrónica, ¿verdad? Una vez terminado el plazo de esto, que son 30 días, el empleador puede, dentro de ese plazo, todavía establecer un requerimiento final, dar una medida efectiva de advertencia, paralización, si ante riesgo grave inminente, el inspector está comisionado, facultado para paralizar una actividad en la cual se pueden poner, por ejemplo, trabajadores de un andamio, por ejemplo, ¿no? Por encima de 1,80 m, en donde se exige que los trabajadores que lleven a cabo actividades por encima de 1,80 m, tanto en la mes correspondiente, entonces el inspector está facultado para paralizar y llevar a cabo ante un riesgo grave. Incluso si eso no se subsana, se puede determinar un cierre temporal de la actividad o del centro de trabajo. Finalmente, en el plazo final ya de los 30 días que nos generaba, cuando se trata que tiene el inspector para poder determinar el cumplimiento o incumplimiento
Entonces se puede emitir un informe respectivo con el empleador ha subsanado, digamos, las inconsistencias, digamos, de cumplimiento de ese delito de laboral de seguridad, si ha cumplido dentro del plazo, o finalmente, dándose el plazo respectivo, no cumple con lo establecido, señalado y exigido por la fiscalización, entonces se opta por generar un acta de infracción. ¿Verdad? Siguiente diapositiva. Gracias. Entonces, se lleva a cabo una visita de inspección, lo vemos ahí, los inspectores llevan un centro de trabajo. ¿Cuál es el motivo de la visita de inspección? Que es lo que se debe lograr con una visita de inspección. Entonces, es recorrer, poder las instalaciones, el lugar de trabajo del centro. Una denuncia de tal cosa está pasando en el centro de trabajo. No me dan el tipo de PT y aparte que tengo que trabajar con humos, agua, azul, materia, tongo, ruido. ¿Verdad? Entonces, tenemos que hacer un recorrido. Por supuesto, vamos a hacer el trabajo, pues se ha presentado la denuncia y establecemos un protocolo de actuación que contempla. Obviamente, cuando se visita centro de trabajo, se debe usar los equipos de protección personal adecuados a la actividad que vamos a visitar, ¿no? Necesitamos de repente protectores auditivos, ¿no? O definitivamente usar guantes, zapatos, botas, lentes. De repente tiene un lugar donde hay mucha humedad, botas de gel, ¿verdad? O de repente estamos en zonas de lluvia, tenemos que ponernos impermeables, ¿verdad? También, es decir, también desde la detección debemos inspeccionar durante el normal funcionamiento, inicio, fin, es decir, está en funcionamiento la empresa, pues obviamente vamos a ver realmente qué tipo de acciones son las que ya no vamos a visitar una empresa que está parada por 15 días, 20 días y no vemos cuál es el tipo de contenido que los trabajadores están expuestos, o por lo menos lo que han iniciado. Por supuesto, en la detección debemos darle o le damos prioridad o mayor atención a los puestos de área de mayor riesgo, ¿verdad? Son un mapa de riesgo y el hito que se le pide siempre al empleador para poder nosotros establecer cuáles son los lugares críticos de la empresa en el recinto de sus actividades en forma general. Bien, tenemos diligencias de investigación, comprobamos, verificamos información, sonar, reunir, hacemos entrevistas, tomamos muestras, celebramos props, verificamos también el riesgo gravemente que señalábamos ante un inconveniente de seguridad en un trabajo. Y por supuesto, exigimos la documentación al momento de la visita que consideremos pertinente para establecer algún potencial responsabilidad, pero utilizando por supuesto un principio de razonabilidad y proporcionalidad en la exigencia de presentación de los documentos. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces, en materia de seguridad y salud de trabajo, se pueden dar dos situaciones. Que durante la verificación de la visita efectiva, el desarrollo propio de la orden de inspección tiene que tener acciones de hechos subsanables o hechos insubsanables, ¿verdad? Cuando hablamos de una infracción en la norma de seguridad de salud del trabajo, que puede ser subsanable, por ejemplo, ¿no? Exige que digamos que se dé el cargo de entrega de los reglamentos internos de seguridad y salud del trabajo al trabajador. No, si no ha generado un perjuicio físico al trabajador, entonces le da un plazo para que subsane el cumplimiento de esa entrega, de acreditar el cargo de entrega del reglamento interno de seguridad del trabajo. Pero un ejemplo de un subsanable, porque si da un accidente de trabajo por algún incumplimiento, por no dar la charla de capacitación o no haberlo entrenado adecuadamente y el trabajador se accidenta, definitivamente pues ya ese hecho de sufrir ya un accidente de trabajo, sea un accidente o de repente un potencial de enfermedad ocupacional detectada por exámenes médicos, esa revisión ya definitivamente pues ya no hay forma de retrotraer, ya no hay forma de subsanar, y en ese caso entonces se genera un acta de paralización de las actividades y inmediatamente se notifica el hecho insubsanable dentro del plazo de los 30 días y por supuesto finalmente se va a un acta de infracción de que va a poner de conocimiento al interventor. En el caso específico de los subsanables tiene otro protocolo. Como se ha subsanado, entonces se genera una medida de advertencia, otro requerimiento que se cumpla, como señalamos. Entonces es algo
que probablemente en forma documental se pueda subsanar. Tenemos también parte izquierda inferior. Entonces, las infracciones de la norma de seguridad en el trabajo están tipificadas como leves, graves o muy graves. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, un ejemplo, por ejemplo, en materia de seguridad en el trabajo, ojo, en materia de seguridad en el trabajo, una infracción leve, por ejemplo, la falta de orden y limpieza del centro de trabajo, que no implique riesgo para la integridad física y salud de los trabajadores. Ya, que nos implique leve. Grave, una infracción grave en materia de seguridad, por ejemplo, el incumplimiento de las obligaciones de implementar y mantener actualizados los registros o disponer de la documentación que existe prácticas en el sistema de seguridad, ¿verdad? Eso es muy grave. Y muy grave, una infracción muy grave en materia de seguridad en el trabajo, pues hemos dicho no implementar un sistema de gestión de seguridad en el trabajo con todos sus documentos, con todas sus participaciones, o, también es muy grave, no tener un reglamento interno de seguridad en el trabajo para aquellas empresas que cuentan con 20 más trabajo. En el lado, pues, en el decreto supremo, previsiones de permiso de ese reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo que sanciona. A través de este decreto supremo, previsiones de 2006, que es el reglamento de la Ley General del Trabajo, están establecidas estas tipificaciones de ley de grado nivel. Siguiente diapositiva, por favor. Ahí tenemos, por ejemplo, una vez establecida qué tipo de grave muy grave, tenemos la tabla de MEP, el año 2026, no, en función de la unidad impositiva tributaria, las microempresas, uno, pequeña empresa de uno, por defecto también, y de régimen general, de grave muy grave de 1 a 10, es decir, están los montos en función de la OMP de 5.500. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el esquema de una plataforma ante cualquier acto de corrupción puede recurrir también a ese link y con el conocimiento. Siguiente diapositiva. Y muchas gracias.